Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bien, no me había puesto por completo los audífonos. Vamos a continuar con la clase. Vemos algunos conectados ya. Tenemos que hablar un poco de la fecha. Creo que no hemos hablado de la fecha del examen. Y bueno, según información era este jueves, pero como la semana pasada ya les mandé de que esta semana la vamos a utilizar para recuperar tiempo, entonces el examen realmente quedaría para la otra semana. Al final de la clase hablamos qué día, pero pudiese ser como entre miércoles o jueves de esa semana para hacer el examen o lunes. Bueno, la verdad que cualquier día, porque el contenido, la idea es terminarlo mañana con los ejemplos y tal vez mando algún par de ejemplos más desarrollados en presentación. Bien, voy a empezar a compartir la pantalla. Bien, ahí está el ejemplo que habíamos comenzado a ver. El lunes. Habíamos visto el ejemplo de calcular la cabeza de la bomba, analizándola externamente. Y habíamos leído el enunciado del ejemplo 19.2, que también es uno de los ejemplos desarrollados en el libro, solo que aquí quizás le demos algún cambio de dirección al desarrollo. Habíamos hablado que teníamos bomba centrífuga en el que no se consideran pérdidas ni se tiene en cuenta el estrechamiento de flujo producido por el espesor de los álabes, las dimensiones de diámetro 75 y 30 milímetros. Teníamos el ancho de los álabes B1 y B2 50 milímetros, el ángulo beta 45 y 60, y nos mencionaban que la entrada los álabes es radial. La bomba gira 500 revoluciones por minuto. El fluido bombeado es agua, perdón. Y nos piden calcular caudal, la altura que da la bomba, el par transmitido por el rodete y la potencia de accionamiento. Habíamos visto también, conceptualizado un poco, cómo nosotros pudiésemos encontrar un caudal, que el caudal pues es velocidad por área. Entonces nosotros pudiésemos, analizando el ejercicio, encontrar un área de sección transversal y una velocidad del fluido. Y esa velocidad tiene que ser perpendicular al área, al mismo concepto de caudales de mecánica de fluidos. Entonces mencionamos este ejemplo que está acá, que es como ver el rodete, a que nos miren aquí los álabes, ya sea en la entrada o la salida, en este caso es un cilindro en la entrada. Nosotros podemos definir un caudal definiendo un área de sección transversal por el cual está pasando el fluido y una velocidad perpendicular de ese fluido. Entonces miramos este círculo que está aquí. Ahora sí, si lo queremos ver como en una imagen de una bomba, ¿cuál sería este círculo? Entonces voy a regresar antes diapositivas a algunas de las fotos que vimos de ejemplo de tipos de bomba. A ver si me recuerdan cuál diapositiva es. Es esta, digamos. Si yo quisiese sacar una aproximación cercana de cuánto fluido está pasando por este rodete, yo tendría que medir antes o después, pero otra forma es calcular el caudal mediante una sección transversal y una velocidad. Entonces yo puedo evaluar esta superficie que está acá, toda la superficie circular del rodete, si lo vemos como un círculo. ¿Cuál sería esa área superficial? Sería pues el perímetro del rodete por el ancho, o sea, pi por radio por b. En este caso, b hemos llamado el ancho del rodete. También cuando me dicen, bueno, eso es el área, luego necesito una velocidad, o sea, caudal, velocidad por área. Pero ¿cuál sería la velocidad? Si recordamos de mecánica de fluidos, caudal es velocidad por área y la velocidad tiene que ser perpendicular a esa área. Entonces yo necesito una velocidad que sea perpendicular a esta área que es la superficie del rodete, ya sea aquí en el exterior o ya sea en el interior, solo que el interior no se logra ver, pero sería en este punto de acá. También cuando me dicen que desprecie lo que resta de área, el espesor de los álabes, me dicen que esta franja de acá considere 0.
O sea, que esta área no le resta área superficial a todo el rodete. Si se le considera que pierde área por donde pasa el agua, pues tendríamos que considerar ese porcentaje. Aquí pues nos dicen de que lo despreciemos, ya que como que esta franja no existiese. Y por toda el área superficial del cilindro o del rodete, pues está pasando agua. Esto es lo que nos dice ese ejemplo, con ese ejemplo del cilindro que sacan ahí en una parte, en una imagen, en esta de acá. Ahora bien, me dicen también que por aquí en algún lado me dice que la entrada es radial. ¿Y por dónde está? Aquí está la entrada a la vez radial. Significa que en este punto, la entrada del agua, que tiene una velocidad real de C sub 1, entra realmente perpendicular al círculo. En ese caso sería perpendicular a la velocidad U. Ese sería C sub 1. Entonces, si nosotros, antes de pasar a calcular el caudal, bueno, aquí está una vista. Me he olvidado mencionar que también el libro dice que B1 y B2 son 50 milímetros. Es decir, que el ancho a la entrada y el ancho en la salida tienen la misma dimensión. Porque otra situación sería como la imagen de la izquierda, donde ambas anchos, B1 y B2, tienen dimensiones diferentes. Entonces, en este caso va a ser constante. Bien. Bien. Continuando, vamos a ver primero el triángulo de velocidades. Como me dicen, bueno, ya sabemos que U va a ser siempre la velocidad tangencial. Y partiendo del mismo origen, voy a tener la velocidad real a la que sale el agua. Pero como me dicen que sale radial, me están diciendo que sale perpendicular con respecto a U. Entonces sale esta velocidad real con un ángulo de 90 grados. Eso significa cuando me dicen que sale de forma radial. Y luego, pues cerrando el triángulo, la velocidad relativa W sub 1. ¿Qué consideraciones tenemos con respecto a C sub 1 cuando sale de esta forma? C sub 1 no tiene componente con respecto a U sub 1. Por lo tanto, C sub 1 va a coincidir con C sub 1M, o sea, la componente perpendicular con respecto a U. Y W sub 1, pues sí voy a tener las dos componentes. W sub 1U coincidiría totalmente con U sub 1. Esa pues sería otra de las condiciones. Entonces, esta es la forma del triángulo de velocidades en la salida. Bien, retornando un poco, en el caso del caudal ya hemos hablado que es una velocidad por área, donde el área pues ya vimos que es la superficie del cilindro, que es pues pi por diámetro por una longitud. Pi por diámetro para encontrar el perímetro y la longitud, que sería en este caso el espesor del rodete, o sea, B, multiplicado por una velocidad perpendicular a esa área. Y la velocidad perpendicular, independientemente qué dirección tenga C1, la dirección perpendicular o la componente perpendicular va a ser C(m). Esta es la velocidad que siempre voy a utilizar para el caudal, la velocidad perpendicular real del agua, C(m). ¿Qué pasa con C(m) en la entrada? Como es radial, C(m) coincide con C(1). Solamente en este caso, no siempre va a ser así, pero en este caso siempre es así. Si el agua entrara con un ángulo, digamos a 60 grados, yo tendría que encontrar primero la componente C(m) antes de aplicarla en la ecuación de caudal. Bien, si yo desgloso la fórmula, tendría C(m), pi por diámetro por B, es decir, perímetro por una longitud. Eso me da la superficie del cilindro, la superficie exterior, multiplicado por una velocidad que debe ser perpendicular a esta área, C(m). Entonces, si yo lo aplico a la entrada, sería C(1m), pi por diámetro 1, B sub 1. Luego el libro hace este paso de acá. Esta letra que está aquí, o este símbolo, en sí es el porcentaje de reducción del área que yo tendría si
los álabes no fuesen despreciables. Es decir, si ese valor fuese 0.95, significaría que el 5% del área de la superficie se pierde por esa franja que vimos del álabe. En este caso, como me dicen que es despreciable, entonces ese valor va a ser igual a 1. Entonces, de aquí en adelante este valor va a ser igual a 1, al menos que el ejercicio me diga lo contrario. Y si lo quiero aplicar en la salida, sería la misma fórmula, nada más que tendría que considerar porcentaje de reducción del área 2, C sub 2m, pi por diámetro 2, B sub 2. Lo que va a depender es los valores de cada uno. B ya vimos que es constante, diámetro pues va a ser diferente. Y habría que ver C sub 1m qué pasa con C sub 1m. Bien, lo primero, tenemos que encontrar, digamos que el área está más fácil de encontrar, solo es de reemplazar valores. Pero no tenemos C sub 1m. Solo sé que C sub 1m es perpendicular a U sub 1. Otra condición es que yo aquí tengo un ángulo de 45 grados. ¿Qué pasa con un ángulo de 45 grados con el lado opuesto y el lado adyacente? 45 grados, esos dos lados miden exactamente lo mismo. Cuando yo tengo 45 grados aquí, y este valor horizontal con este valor vertical tienen exactamente el mismo valor. Entonces yo puedo incluso decir que C sub 1 es igual a C sub 1m y es igual a U sub 1. Y eso es lo que tenemos plasmado aquí en esta parte de la ecuación. C sub 1m es igual a U sub 1 bajo estas condiciones. C sub 1 perpendicular a U sub 1 y 45 grados en este lado para el ángulo. Obviamente, pues acá también debe haber 45 grados para que sumen 180. Bueno, si ya interpretamos esa parte, pues procedamos a reemplazar. Ah, bueno, nos hace falta la velocidad. Ya hemos hablado que U sub 1 realmente es la velocidad tangencial. Y esa velocidad tangencial yo la puedo expresar como una velocidad angular, una velocidad de rotación, por un diámetro. Del 60 es para pasar las revoluciones por minuto a segundos. Yo lo puedo expresar como una velocidad angular por un diámetro. Y eso sería igual a pi por n, diámetro 1 entre 60. Donde n es las revoluciones del rodete. O sea, qué velocidad está girando. Está girando en este caso a 500 revoluciones por minuto. Entonces, eso es U sub 1, una velocidad tangencial. Si reemplazamos, tenemos que C sub 1m sería igual a pi por 500, que son las revoluciones. 0.075 es el diámetro interior. Estamos encontrando C sub 1m, entonces vamos a utilizar el diámetro 1, que son 75 milímetros, y eso lo tenemos que pasar a 0.075 entre 60 para pasar estas revoluciones por minuto a revoluciones por segundo. Eso porque yo necesito la velocidad en metros por segundo. Necesito hacer ese cambio. Bien. Bien. Si nosotros reemplazamos, bueno, metemos esto a la calculadora, tenemos que C sub 1m es igual a 1.963 metros por segundo. Ahora bien, este valor, por las consideraciones que tenemos, yo puedo definir C sub 1 como 1.963, C sub 1m como 1.963 y U sub 1 como 1.963. Ya tenemos tres valores, bueno, realmente tenemos todos los valores del triángulo de velocidades. Bien, para la ecuación de Euler, yo no necesito W. Bueno, en la primera forma de la ecuación de Euler no necesito W, entonces me quedo con estos valores. Más adelante vemos si realmente lo necesito encontrar o no. Por ahorita, pues nos quedamos con estos valores. ¿Qué pasaría con C sub 1U? Pues sería igual a 0, que no tengo componente paralelo a U. Bien, si ya tengo la velocidad que necesito para la ecuación de caudal, ¿qué me queda? Más que reemplazar. Ya vimos que el coeficiente es igual a 1, el coeficiente de reducción de área por el espesor de los álabes. C sub 1m, 1.963 por pi.
diámetro 1 que es 0.075 y peso 1 que es 0.05, o sea, 50 milímetros, 0.05. Luego de resolver, el caudal es igual a 0.0231 metros cúbicos por segundo. Ese sería el caudal. Y si lo quiero pasar a litros, sería pues 23.1 litros por segundo. Este sería el caudal pues que me está manejando la bomba. Bien, tenemos el primer inciso resuelto. Que nos hace falta? Nos hace falta la altura que da la bomba. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Para la altura, bueno, incluso me voy a adelantar un poco más. Para la altura, nosotros necesitamos aplicar la ecuación de Euler para la altura útil. Con la ecuación de Euler, yo necesito los valores de U en la entrada y la salida y C sub U en la entrada y la salida. Y hasta ahorita solo hemos encontrado U sub 1 y C sub 1U. Solo hemos encontrado U sub 1, que coincide con C sub 1M, y C sub 1U, que ya lo definimos como igual a 0. Entonces nos hace falta las condiciones a la salida. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos C sub 2U y necesitamos U sub 2. Necesitamos U sub 2. Bien, bueno, U sub 2 lo calculo en la siguiente diapositiva. Primero, si nosotros desarrollamos el triángulo, ya en la salida no me dicen nada de que sea radial. Radial solo es en entrada. Quiere decir que en la salida C sub 2 sí está inclinado con respecto a U sub 2. Y tendría aquí pues W sub 2. Y el ángulo entre W y U es igual a 60 grados. No tengo C sub 2M, no tengo C sub 2, no tengo U sub 2. Ahora bien, U sub 2 lo podemos calcular similar como lo hicimos en la diapositiva anterior para encontrar U sub 1, que era una velocidad angular por un diámetro, pero ahora va a ser esa velocidad angular por diámetro 2. Así podríamos nosotros después encontrar U sub 2. Luego, yo necesito C sub 2U. ¿Cómo lo podría encontrar? Yo puedo encontrar mediante el caudal. Recordemos que caudal nuevamente va a ser un área transversal por una velocidad perpendicular a esa área. Y en el caso del cilindro o el rodete, nuevamente va a ser la superficie de ese cilindro, pero ahora va a ser del cilindro en el exterior del rodete. Va a ser que ahora voy a utilizar diámetro 2 y B sub 2 para la ecuación de caudal. Pero realmente aquí lo que yo conozco es caudal. Conozco pi, conozco diámetro y conozco B sub 2. Lo que no conozco es C sub 2M. Y realmente eso es lo que yo necesito encontrar. O sea, de aquí yo puedo despejar para C sub 2M. Y nuevamente el coeficiente de estrechamiento en la salida sería igual a 1. Ya voy a despreciar el espesor de los álabes. Bien, entonces solo tendría que caudal es igual al área y la velocidad en la salida. Ahora bien, ¿por qué C sub 2M? Nuevamente mencionamos que esta velocidad es a la salida del rodete. Y yo para calcular caudal necesito la velocidad del agua, pero la componente que es perpendicular a U. Entonces, por lo tanto, yo necesito C sub 2M. Anteriormente coincidía C sub 2M, perdón, C sub 1M con C sub 1, pero por la condición de que era una entrada radial. Aquí no. Aquí sí debo encontrar la componente C sub 2M primero. Pero realmente lo tenemos fácil porque tenemos caudal, tenemos pi, tenemos diámetro y tenemos B. Tenemos entonces que caudal sigue siendo el mismo. Ecuación de continuidad mantiene el caudal constante. 0.0231. El coeficiente de estrechamiento es 1, o sea, 100%. No pierdo área por el espesor de los álabes. C sub 2M es lo que estoy buscando. Tengo pi, diámetro 2, diámetro en la salida es 300 milímetros, lo pasamos a metros. Y el espesor se mantiene constante, el espesor de los álabes. B sub 2 nuevamente es 0.05 metros, necesitamos pasarlo a metros primero. Aquí tenemos que despejar, todo esto pasa a dividir.
y tenemos que C sub 2m es igual a 0.4902 metros por segundo. Esto es la velocidad o la componente perpendicular a U de C sub 2. Esta sería la componente 0.409 o 4902. Esa es la velocidad C sub 2m. Ahora bien, yo tengo este valor, que es la línea azul. Yo tengo que ver la forma de llegar. Bueno, U sub 2 lo podemos calcular, ya lo mencioné. Pero tengo que ver cómo llego a C sub 2U. Si nosotros vemos, U sub 2 es toda esta línea. Si yo descompongo W sub 2U sería esta línea. Y la resta entre U sub 2 menos W sub 2U, lo que me queda sería C sub 2U. Y eso lo tengo plasmado en esta ecuación que está acá. A U sub 2 le resto W sub 2U, me queda C sub 2U. Entonces, eso lo tengo en esta ecuación. Pero tengo, bueno, U sub 2 no lo he calculado. Tampoco tengo W sub 2U. ¿Cómo lo puedo encontrar? Bueno, si recorrimos al triángulo de velocidades, con esta ecuación de caudal ya encontré esta componente y tengo este ángulo. Entonces yo por trigonometría yo puedo utilizar tangente. Que tangente de 60 sería opuesto sobre adyacente. Tendría 60 igual a C sub 2m entre W sub 2u. Yo tendría que despejar y llego a esta ecuación que está acá. La tangente de 60 estaba acá y W sub 2u estaba dividiendo, entonces yo lo despejé. Y nos queda que W sub 2u sería igual a C sub 2m entre tangente de 60. Pero esta ecuación viene de definir que tangente de 60 es igual a C sub 2m entre W sub 2u. Yo necesito W sub 2u, entonces despejamos y llegamos a esta ecuación. Tangente de 60 lo puedo encontrar. C sub 2m ya lo encontramos anteriormente. Entonces puedo continuar. W sub 2u se igual a 0.4902 entre tangente de 60. Luego de resolver, W sub 2u igual a 0.283 metros por segundo. Entonces sería W sub 2u. Ya tengo W sub 2u para aplicar en esta ecuación. Pero me falta U sub 2, que sería este valor de acá. Pero nuevamente, U sub 2 es la velocidad tangencial, por lo tanto es una velocidad angular por un diámetro. En este caso el diámetro va a ser el diámetro exterior. Para esto pues regresamos a la ecuación que usamos al inicio, nada más que ahora aplicado en la salida. U sub 2 va a ser igual a la velocidad angular, que esa es la misma, pi por n entre 60 por el diámetro. El diámetro en la salida es 300 milímetros. 300 milímetros, 0.3 metros. Y las revoluciones, o la velocidad a la que está girando el rodete, pues son 500 revoluciones por minuto. Entonces, U sub 2 es igual a pi por 500 por 0.3 entre 60. Y esto pues es igual a, U sub 2 igual a 7.854. Esta es la velocidad U sub 2 en la salida. Si ya tengo U sub 2 y le resto W sub 2U, yo puedo encontrar C sub 2U. ¿De dónde viene esta relación? Viene del triángulo de velocidades. A este lado, a esta velocidad, le resto esta componente y me queda la componente C sub 2U plasmada en esta ecuación, plasmada en esta ecuación. Ya tenemos U sub 2, 7.854 menos 0.283, que lo encontramos en la diapositiva anterior. Y esto da una velocidad de salida, o la componente de la velocidad en la salida real del agua con respecto a U, igual a 7.571 metros por segundo. Ahora bien, ya tengo los valores que necesito para la ecuación de Euler, para la primera ecuación de Euler. La primera forma mide la altura útil que da el rodete en términos de los valores absolutos de U sub 1 y U sub 2 y las componentes de la velocidad real con respecto a U.
tanto en la salida como en la entrada. ¿Qué habíamos mencionado con respecto a C sub 1U en la entrada? Que si regresamos al triángulo, C sub 1U, o sea, la componente de C con respecto a U es igual a 0. Entonces, por eso cancelamos este término de acá. Lo cancelamos y solo nos queda el primer término. Bien, entonces U sub 2 es igual a 7.854 por C sub 2U, que es 7.571. Son estos dos valores. Entre 9.81, pues estamos, este es el valor de la gravedad. Altura útil sería igual a 6.061.4 metros de columna de agua. Esta sería la altura útil teórica que da el rodete. A eso yo le tendría que restar las pérdidas internas de la bomba y encontrar la altura real que entrega la bomba. Pero, como me dicen que no hay pérdidas, este valor coincide con el valor que le entrego al fluido. O sea, la altura que me produce el rodete va a ser igual a la altura que la bomba le entrega al fluido. O sea que no le voy a restar pérdidas porque el libro me está diciendo que las pérdidas son insignificantes o no se consideran las pérdidas. Entonces, la altura real que da la bomba, que ya sería H sin el subíndice U, sería solamente H, sería igual a 6.061.4 metros de columna de agua. Esa sería, pues, esa sería la altura. Que no, bueno, nos hace falta el par transmitido por el rodete y la potencia de accionamiento. Para el par, pues nosotros, al final hay una ecuación ya definida, el libro de Mecánica de Fluidos, el mismo libro de Mathais lo define, si queremos ver cómo llegan a esta ecuación, pero ya me define el libro que ese par, o un momento, del rodete que le entrega al fluido es igual al caudal por la densidad por esta resta. Resta de diámetros por componentes paralelos a U de la velocidad real. C sub 1U ya sabemos que es 0, entonces este término se hace 0. Y necesitamos radio, necesitamos C sub 2U. Encontramos C sub 2U si lo encontramos en la diapositiva anterior. C sub 2U. Tenemos radio, si tenemos radio. Tenemos el diámetro, este es radio 2. Tenemos el diámetro 2, pero nosotros necesitamos el radio, entonces sería 150 milímetros, que debemos pasarlo a metros antes de utilizar la ecuación. Y C sub 2U, bueno, aquí los tenía ya escritos, igual a 7.571 metros por segundo. Y llegamos a esta ecuación que está aquí. Luego de resolver, vamos a tener que el momento transmitido es 26.35 newton metros. Este es el par transmitido por el rodete al fluido. 26.35 newton metros. Esa pues, aquí lo que necesitamos es, si el ejercicio solo pidiese par, necesitamos llegar hasta encontrar C sub 2U. Entonces, de forma indirecta, siempre tendría que hacer todo el procedimiento para poder llegar hasta C sub 2U. Todo el procedimiento que hemos hecho hasta ahorita. Y por último, la potencia de accionamiento. Potencia de accionamiento. Bien, nosotros vimos una ecuación que es caudal, densidad por gravedad por altura. Altura real que se le entrega al fluido. Eso es la potencia que la bomba le entrega al fluido. Pero cuando me dicen potencia de accionamiento, me preguntan por la potencia que recibe el eje. Cuando vimos los conceptos, vimos que el elemento motriz, que podría ser el motor eléctrico, le entrega potencia al eje de la bomba. Y esa es la potencia de accionamiento. A esa potencia de accionamiento le resto pérdidas mecánicas y me queda la potencia interna, que es la potencia que entrega el rodete, recibe y entrega el rodete. Luego a esa potencia interna le tengo que restar las pérdidas volumétricas y las pérdidas hidráulicas. Y me queda la potencia que realmente le entrego al fluido, como P, sin su índice, solamente P. Pero, como el ejercicio me dice que no hay pérdidas, nuevamente,
la potencia de accionamiento coincide con la potencia que entrega la bomba al fluido. Y esto es igual a caudal, densidad por gravedad por altura que entrega la bomba. Si yo tuviese pérdidas, tendría que aplicar las eficiencias a esta ecuación. Tendría que dividirlo entre las eficiencias. ¿Por qué? Porque la potencia de accionamiento debería ser mayor que la potencia que entrega la bomba. ¿Eso por qué? Porque la potencia que me entrega el motor debe ser capaz de hacer que la bomba entregue la potencia, pero también poder vencer las pérdidas. Entonces la potencia de accionamiento sería mayor que la potencia que la bomba entrega al fluido. En este caso, como las pérdidas son cero, ambas potencias coinciden y va a coincidir en una relación de caudal por densidad, por gravedad, por altura. Bien, entonces yo puedo cancelar este término de acá porque ya sé que potencia de accionamiento me va a coincidir con esta ecuación, solo en este caso, sin pérdidas, mejor dicho. Bien, caudal lo tenemos, 0.0231, densidad pues es agua, 1000 kilómetros cúbicos, gravedad 9.81 y la altura que la encontramos anteriormente en la diapositiva anterior, mediante la ecuación de Euler, como 6061.4 metros de columna de agua. Luego de resolver, pues nos queda una potencia de accionamiento de 1.373.579.9 watts, o lo que es igual a 1.373.6 kilowatts. Esta sería pues la potencia de accionamiento. Bien, aquí pues está la nota. Si no hay pérdidas interiores, la potencia que da la bomba es igual a la potencia de accionamiento. O sea que esas pérdidas que yo debería restar, no se las resto porque no existen. Bien, entonces, eso era el ejemplo. Mañana vamos a ver otro ejemplo. Bueno, no sé si hay consultas. Si no, pues pasamos a hablar lo de la fecha del examen. Vamos a ver cuántos, bueno, tenemos pocos conectados. Bueno, vamos a hablar de la fecha. La fecha podría ser la otra semana. Era mañana, creo, pero como yo les mencioné la semana pasada que íbamos a utilizar esta semana para recuperar tiempo, entonces el examen sería la otra semana. Yo lo proponía entre miércoles, bueno, realmente desde el lunes a jueves podría ser el examen. Que yo proponía por ahorita, pues miércoles de, bueno, a esta hora de 5 a 7, 5 a 7 y media, de 5 a 7 y media. Entonces, ¿cómo estamos con esa fecha? Creo que ya los exámenes de los otros parciales, de las otras clases, pues ya pasaron. Entonces, el examen yo lo tengo yo lo estaba considerando para miércoles de la otra semana. Bueno, de la semana que viene, mejor dicho. Miércoles, Inge, disculpe. Y ¿sí? el jueves no había probabilidad de hacerlo. Es que, por ejemplo, yo tengo clase de cinemática a las 6, los miércoles todavía. Bueno, pues Sí, ingeniero, mejor el jueves. ¿qué día estaba programado al inicio? Jueves, ¿verdad? Creo que era jueves. Bueno, puede ser el primero. Puede ser no hay problema. Jueves 1 de julio. De 5 a 7 y media. Bueno, si están todos de acuerdo, sería el jueves 1 de julio. Sí, está bien. A mí me parece bien esa fecha. Está bien. Sí, podríamos dedicar todavía el lunes a ver algún ejercicio adicional, pero ya el 29 empezaríamos con contenido del segundo parcial, que sería la parte de ventiladores. No, esos 2 días los podemos dedicar al tema que quedaría pendiente, que es el de, no evaluaríamos la parte de NPCH, no entraría en este parcial, solamente la parte de eficiencia y ecuación de Euler. Entonces esos días lo miraríamos y entraría, ese NPCH entraría hasta el segundo parcial como evaluación. Entonces el jueves quedaríamos de 5 a 7 y media. Bien, entonces, bueno, la clase de lunes la subí hoy en la tarde. Hoy en la tarde la subí. Entonces, lo que ahí estamos. Solo me falta asignarle la tarea. Bueno, si no hay otra consulta, pues continuamos mañana.
Bueno, buenas Feliz tardes. tarde. No, Nos vemos, ingeniero. vemos. Vemos. Feliz tarde, ingeniero. Bueno. Sí, ingeniero.